Para mí sí es importante que este delito esté tipificado. De hecho, la pregunta que tú me haces se refiere a su necesidad político-criminal y yo creo que hay argumentos suficientes para su regulación, ¿no? En primer lugar, la conducta que sanciona el feminicidio no está comprendida en los otros tipos penales, porque claro, el delito de feminicidio tiene un plus de injusto que lo hace diferente a los otros tipos penales, y es causar la muerte de una mujer en una situación de discriminación estructural, que vamos a ver más adelante, que básicamente se refiere a que se cause la muerte de una mujer en el contexto del incumplimiento o la imposición de un estereotipo de género. Por lo demás, tú has mencionado el delito de parricidio, pero el delito de parricidio básicamente sanciona cuando hay una relación entre el sujeto activo y el sujeto pasivo del delito, ¿no? Pueden ser cónyuges, convivientes. Pero la violencia machista es mucho más amplia, no se restringe solo al ámbito de la pareja, ¿no? Y en ese sentido, el delito de feminicidio da también un mayor ámbito de protección a las mujeres frente a la violencia machista. Claro, el delito de feminicidio, si nosotros revisamos el 108B del Código Penal, básicamente dice que se sanciona matar a una mujer por su condición de tal en determinados contextos, ¿no? Como la violencia de género, el acoso, hostigamiento sexual y en general cualquier forma o cualquier contexto de discriminación contra la mujer. Si nosotros hacemos una evaluación integral del tipo penal y además revisamos cuál es el origen del propio fenómeno del feminicidio y revisamos otras normas, como por ejemplo la Ley de Violencia de Género y el reglamento que tenemos aquí en el Perú, bien se puede entender, y eso es en realidad lo que yo comprendo, que el delito de feminicidio en el fondo lo que sanciona es causar la muerte de una mujer, y aquí viene el plus que te señalaba, en un contexto de incumplimiento o imposición de un estereotipo de género. Y por eso, de hecho lo había dicho ya antes, pero lo vuelvo a decir, los típicos casos de feminicidio es cuando se mata a una mujer porque ésta termina una relación sentimental con su pareja, ¿no? Claro, ¿por qué la mata o en qué contexto mejor objetivo la mata? La mata en el contexto objetivo de que esta persona incumple el estereotipo de género, ¿no? Deja de ser posesión del varón, decide libremente y entonces, claro, se le produce la muerte. Ahí está el plus injusto, ¿no? Por eso es que es falso que este tipo penal solo se ha creado en razón del sexo de la víctima del delito. Es más, no es solamente eso, ¿no? El plus está en el contexto en el que se le mata a esta víctima. Y nuevamente, ¿no? Es el del incumplimiento o el de la imposición de un estereotipo de género. Esa es la interpretación que uno se hace, ¿no? Si uno revisa, por ejemplo, qué es el feminicidio como tal, ¿no? Desde las ciencias sociales, que finalmente también no se pueden desconocer, ¿no? Entonces, claro, la interpretación unánime es esa. Y si tú revisas la Ley de Violencia de Género y su reglamento, que ahora no recuerdo el artículo exacto, habla de la frase por su condición de tal. Y también, claro, se refiere a esto, al incumplimiento o la imposición de un estereotipo de género. De ninguna manera. A ver, los límites para interpretar un delito son los elementos descritos en el tipo penal. El tipo penal en ninguna parte habla ni de misoginia ni de odio hacia la mujer. Entonces, si nosotros vamos a hacer esa interpretación, nos estamos yendo de los límites que establece el propio tipo penal. El tipo penal dice bien claro que sanciona matar a una mujer por su condición de tal en determinados contextos. Y por su condición de tal, que es un elemento normativo del tipo penal, tiene que ser interpretado. ¿A la luz de qué? O de otras normas extrapenales, que para eso tenemos la Ley de Violencia de Género y su reglamento, y también, sin duda, podemos incorporar, por ejemplo, ¿no? Las interpretaciones y trabajos que se han hecho en el ámbito de las ciencias sociales respecto al feminicidio. Entonces, si tú revisas estos dos elementos, ¿no? Que yo te menciono, en ninguno se considera que el feminicidio es igual a la misoginia. El feminicidio, si se dijera también en palabras sencillas, se refiere a la probablemente máxima expresión de violencia machista. Pregunta, ¿la violencia machista solo es misoginia, odio a las mujeres? No. La violencia machista, ¿qué es? Imposición de estereotipos de género.
Entonces yo creo que el problema con esa interpretación es que no se entiende qué cosa es machismo y no se entiende qué es un estereotipo de género y no se entiende qué es género. Y entonces, claro, al final, como se ha normalizado tanto estos estereotipos, ¿qué cosa sí se ve extraño? La misoginia, el odio hacia las mujeres. Entonces interpretan de esta manera el tipo penal cuando evidentemente no está restringido a él. Eso por un lado. Y ahora, claro, lo que se ha venido a decir es que este odio hacia las mujeres tendría que ser acreditado porque es un elemento subjetivo adicional, ¿no? Pero vamos, como yo te digo, aquí el cuestionamiento o el asunto es bastante objetivo, ¿no? Es un elemento normativo del tipo penal. Y básicamente lo que se tendría que acreditar es que se ha causado la muerte de la mujer en este contexto de imposición o incumplimiento de un estereotipo de género. ¿Cómo lo pruebo? Evidentemente no se va a acreditar con la manifestación del agresor, ¿no? Porque claro, o no se va a dar cuenta o no tiene idea que es un estereotipo de género. ¿Cómo se acredita el elemento subjetivo de un delito a partir de hechos objetivos del caso? No de la intención del sujeto, ¿no? El propio acuerdo plenario, uno del 2016, y solo en ese extremo, cuando desarrolla el elemento subjetivo, a mí me parece que es adecuada la argumentación, señala eso, ¿no? Que el dolo no se puede probar con la intención, sino que el dolo se acredita a partir de hechos objetivos del caso. Entonces, si nosotros vemos que una persona le causa la muerte a otra y analizamos objetivamente que se realiza en el contexto del quebrantamiento de un estereotipo de género, bueno, feminicidio, pero se analiza objetivamente. Por eso es que yo no veo mayor dificultad en la acreditación del tipo penal, ¿no? A ver, ahí hay varias cosas, ¿no? Yo no creo que sea necesario que exista una denuncia por violencia de género necesariamente para que se acredite el tipo penal. Lo que yo creo que hace falta es que los operadores de justicia, y en general todos, le incorporemos al derecho penal la perspectiva de género. Entonces, claro, entenderemos que existen estereotipos de género, ¿no? Si, por ejemplo, yo sé que una persona mata a otra, en este caso a una mujer, porque ella, ¿no?, quiere terminar con la relación sentimental y esta persona la mata, ¿no?, en ese contexto, entonces es evidente que le está matando porque incumple el estereotipo de género. ¿El estereotipo de género cuál es? Y eso lo tenemos que entender y comprender también desde las ciencias sociales. La mujer es posesión del varón. ¿Se está rompiendo con eso? Sí. ¿Por ese contexto se le mata? Sí. Entonces hay feminicidio. Evidentemente, para ver si en ese contexto es en el que se le mata, serán necesarios testimonios o algo, otros elementos, pero no necesariamente una denuncia, Claro, ¿no? yo lo ponía como un ejemplo, ¿no? Igual Sí, testimonios son sí. otro elemento que puede Lo que servir. pasa es que yo también he escuchado que hay operadores de justicia que solamente sancionan feminicidio si hay una denuncia de por medio. Claro. Ahí estaría el problema, ¿no? No es un requisito previo, ¿no? Sino que lo que hay que acreditar es otra cosa, ¿no? Es el quebrantamiento o la imposición del estereotipo de género. Yo no estoy de acuerdo, pero porque, a ver, yo considero que el debate ahí está sobre todo en torno al concepto del dolo, ¿no? Si nosotros seguimos una teoría psicológica del dolo, si nosotros consideramos que el dolo sigue siendo conocimiento y voluntad, entonces, claro, tienen cabida los elementos subjetivos adicionales, ¿no? Como el que tú has señalado. Sin embargo, si seguimos una posición distinta, como la mía, que yo creo, por ejemplo, que el dolo o la teoría del dolo que se debe seguir no es psicológica porque ha sido muy cuestionada, el cuestionamiento más común, el hecho que no se puede acreditar la intención que tenía o la voluntad que tenía el sujeto al momento de realizar el hecho, y nos guiamos, por tanto, por una teoría normativa del dolo, para el cual, claro, lo que hay que acreditar básicamente es el conocimiento a partir de hechos objetivos del caso. Entonces, claro, en el fondo por su condición de tal, para mí no es un elemento subjetivo adicional, es un elemento objetivo del tipo penal. ¿Y cómo se tiene que acreditar ese elemento objetivo? Nuevamente, con hechos objetivos, ¿no?
Y entonces, a diferencia, claro, de lo que dice aquí el acuerdo plenario señala que se tiene que acreditar que el sujeto mata a la mujer, ¿no? Porque no la valora lo suficiente, ¿no? O porque tiene desprecio sobre ella. Pero nuevamente, esa es una interpretación de este elemento objetivo, de por su condición de tal. Y como ya conversamos hace un rato, claro, esa no es la interpretación del tipo penal. Y basta revisar la ley y el reglamento de violencia de género que tenemos aquí en el Perú. 30.364. Exactamente. Y también si uno revisa el propio estudio en las ciencias sociales del delito de feminicidio, no requieren esos elementos. De hecho, el acuerdo plenario en esa parte, y por eso decía hace poco que con eso estoy de acuerdo, dice, sí, cuando habla de elemento subjetivo, dice que se caería en una suerte de discusión sin sentido si seguimos guiándonos por la teoría psicológica del dolo, ¿no? O volitiva del dolo. Lo dice en 2 párrafos. Y por eso señala además el acuerdo plenario que se tiene que acreditar el elemento subjetivo con los hechos objetivos del caso. Pero claro, ahí falta dar otro paso. Unas líneas después concluye Claro. diciendo que el delito de feminicidio es un delito de tendencia interna trascendente. Pero ahí está, pues sí, inicialmente están diciendo, claro. Ya, a ver, los estereotipos de género son construcciones sociales, ¿no? Que lo que han hecho es atribuir ciertas condiciones a los hombres y ciertas condiciones o características a las mujeres, ¿no? Por ejemplo, se ha señalado que las mujeres deben ser delicadas, sumisas, son más ordenadas, ¿no? Etcétera. Sin embargo, a los varones se les ha atribuido socialmente otras características, ¿no? Por ejemplo, el hecho de ser más agresivos, el de querer hacer ejercicio frecuente y fuerte, por ejemplo, de su virilidad, etcétera, ¿no? Entonces, claro, estos estereotipos, lo que ha sucedido en nuestra sociedad es que se han generalizado y normalizado. Y entonces, claro, a las mujeres se nos exige comportarnos de una manera y a los hombres de otra. ¿Qué pasa cuando una mujer incumple con ese digamos, estereotipo, mandato, ¿no? Ese mandato social? Se le castiga. Y una forma, por ejemplo, de castigar es esta, ¿no? Causándole la muerte. Claro, a ver, el enfoque de género es muy importante, ¿no? En el delito de feminicidio es vital, porque si no usamos el enfoque de género, si no entendemos que es un estereotipo de género, no vamos a poder interpretar el tipo penal correctamente. Entonces van a suceder 2 cosas, o van a decir que el tipo penal sanciona la muerte de una mujer por ser mujer y nada más, y eso sería un error, porque ahí sí generaríamos un supuesto de discriminación frente a los hombres. O, claro, se van al otro extremo, ¿no? Y entienden que por su condición de tal es sinónimo de misoginia. En cambio, lo que hace el enfoque de género es centrar la interpretación. Nos hace darnos cuenta que esta es una sociedad que impone estereotipos y que en este tipo penal el fundamento, el plus del injusto del mismo, es justamente el incumplimiento de esos estereotipos. Sí, podría cambiarse, sin duda, pero igual yo creo que ya así como está redactado, no habría problema en interpretarlo, ¿no? En este sentido que yo te comento. Imagínate que modificamos el tipo penal y que decimos, sí, que es el que mata a una mujer, ¿no? Porque incumple, o sea, le impone un estereotipo de género, yo te apuesto que sería el mismo problema, ¿no? Me dicen, ¿qué es un estereotipo de género? Es que claro, para eso primero hay que reconocer que existen estereotipos de género. Y luego intentar, ¿no? Aplicarlo en el caso concreto. O sea, la dificultad de estar ahí, ¿no? Siempre va a estar ahí, porque aquí se han normalizado y hay que romper con esa normalización.